amperes. 5 punto ¿qué? 71. Que está bien, 5.71. Ah, dudó de mí. No es que me había dado 5.70, pero a lo mejor no tomé más cifras, ¿no? Está bien. Entonces tenemos la corriente total igual a 5.71. ¿Qué? 5.71 ¿qué? Amperes. Amperes. Ok. Bueno. Ya tenemos la corriente total, resistencia total, voltaje total. ¿Cómo podemos saber que la corriente en todas las ramas es igual a la corriente total? Pues ¿Cómo? Ajá. Sí. Sacándole la corriente a que cada sería resistencia, ¿no? la corriente al cuadrado por la resistencia total. Bueno, sí calcularíamos la potencia. Ah, sí, cierto, la potencia. Pero sí, por ahí escuché que me decían calculando la corriente en cada resistencia. Es decir, cada resistencia corresponde a una rama del circuito. Entonces, sí es cierto. Vamos a ver, hay que calcular la corriente en, en R1, la corriente en R2 y la corriente en R3. Entonces tenemos que la fórmula para calcular la corriente es igual a Voltaje sobre voltaje sistema. sobre resistencia, ¿no? En este caso tenemos el voltaje total 12. sobre 12 la entre 4. resistencia 1, voltaje total sobre la resistencia 2 y voltaje total sobre la resistencia 3. ¿Sí? Sustituyendo, voltaje total es igual a 12 entre resistencia 1 que es igual a 4 Igual a en 3 la 3 que amperes. 3 amperes, ok. Y R2 es igual a voltaje total. Voltaje total es igual a 12. Porque aquí hay 12. R2 es igual a 8. 1.5 amperes. R3 igual a voltaje total es igual a 12. La resistencia 3 es igual a 10. Esto es igual a, nos da igual a 10 entre 12. Ajá, 12 entre 10. ¿Cuánto les da ahí? 1.2. Ok. 1.2. amperes. Entonces tenemos aquí que la corriente total me da 5.71, según quién, Monse, ¿no? O según Scarlett, ya no me acuerdo. Si la corriente total es 5.71, la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la sumatoria de todas las corrientes me debe dar igual a 0. ¿Sí me escuchan?
Sí, sí, digo así. Es que me entró una llamada, creo, y no sé por dónde. Bueno, entonces, sí, la ley de Kirchhoff dice que la corriente en un circuito cerrado debe estar igual a cero, pues tenemos que de un lado tenemos 5.71 y todo este circuito nos debe de dar el mismo valor que la corriente total. Así que vamos a sumar 3 más 1.5, Casi, por punto 4.5. 01. Ok, todo esto me da igual a 5.70, ¿no? Entonces, 5.70 amperes. Entonces, la corriente de este lado del circuito se supone que igual a esta. Quizás nos faltó algún número aquí, o quizás alguien se inventó un 1 acá. A mí me dio 5.7, por eso lo dejaba en 5.7. Pero pues les creo a ustedes que hagan esto, que lo verifiquen. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguien que tenga ganas de llorar? Elías. Es que maestro, sí, Voy yo a... había visto eso. Generalmente yo ocupo 3 números después de que es punto decimal y en la Ujú. resistencia total nada más pusieron 2.10 y yo hubiera tomado 2.105. Y de hecho si le ponen 105, sí da los 5.70. Sí, en Ok, la... bueno, pues vamos a ponerle como el 2.55. ¿Sí? Y pues ya reajustan ahí sus valores. ¿Sí? Para que nos dé, ahora sí, tomando la misma cantidad de decimales, nos debería dar lo mismo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Nada. Ok. Solamente que decía la C, profe. La C, comprobar Ay, la ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, ¿puedo borrar? Sí. ¿Seguros? sí. Les digo esto, al final de cuentas, sin querer, ya lo estábamos haciendo, pero pues no le pusimos el nombre porque teníamos que verlo por aparte. Pero bueno, sirve también de repaso, ¿no? De cómo estar haciendo circuitos. Imagínense que todo esto lo íbamos a hacer en prácticas, pero ya no nos dio tiempo. Ahí sí hubiera habido muerte, destrucción y puro llanto. No, pues todavía puede haber, no se Ay, preocupen. no. Bueno, esto que vamos a ver son algunos tipos de teoremas cuando tenemos más de una fuente en un circuito. Hasta ahorita, todo lo que hemos estado viendo, pues es electrónica de bebés, ¿sí? Bastante sencillito, bastante digerible, ¿sí? Pero bueno, hay ocasiones que de repente
te vas a encontrar que hay más de una fuente en tu circuito. De hecho, vamos a ver así como sencillo, también para no hostigarlos tanto. Donde aparece una fuente de corriente, una resistencia, una fuente de voltaje, ¿sí? Aquí esto ya se complicó un poquito, ¿sí? Porque estábamos manejando siempre una sola fuente de voltaje. Para poder calcular ese tipo de problemas, les decía, hay diferentes tipos de teoremas, unos más complicados que otros. Vamos a ver quizás los más sencillos para que tengan, digamos, sobre todo como una idea, ¿no? De qué es lo que está pasando. Los otros teoremas, los de mallas, los de nodos y todo eso, requieren un poquito más de matemáticas, de hacer matrices, y pues, aunque quisiera, yo creo que no nos iba a dar tiempo ni de hacer una, ¿no? Entonces, vamos a ver esta del teorema de la superposición. Igual, si quieren apuntar por ahí, está digamos que la definición, se los voy a dictar. La corriente o la tensión que existe en cualquier elemento de una red, pues repito, la corriente o la tensión que existe en cualquier elemento de una red lineal bilateral la corriente o la tensión que existe en cualquier elemento de una red lineal bilateral es igual a la suma algebraica de las corrientes o las tensiones producidas independiente por cada fuente. Lo repito todo. La corriente o la tensión que existe en cualquier elemento de una red lineal bilateral es igual a la suma algebraica de las corrientes o las tensiones producidas independiente por cada fuente. Este teorema de la superposición es en cuanto a corriente directa, ¿sí? ¿Es definición de qué dijo? ¿Del teorema de qué? Superposición. De la directa, dijo, ¿no? Ajá. Esto es para corriente directa. Ok. Ahora vamos a ver aquí unos detallitos. En este tipo de ejercicios, cuando vemos una fuente de corriente, que la representamos así, esta es una fuente de corriente, el sentido de la flecha nos indica que el lado positivo, ¿sí? Entonces, esto lo leeríamos así. Cuando necesitamos hacer la ley de la superposición, esto lo vamos a representar como un circuito abierto, ¿sí? Y la fuente de voltaje
que ya sabemos que está representada así con positivos y negativos. Cuando estemos trabajando en la ley de la superposición, vamos a representarlo con un circuito, un cortocircuito. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, vamos a analizar ese pequeño circuito que está ahí. Lo vamos a analizar en dos pasos. El primero, vamos a quitar por ley de superposición a la fuente de corriente directa. Cuando tenemos una fuente de corriente directa, ¿qué es lo que hacemos? Lo volvemos circuito abierto, ¿sí? Es decir, lo retiramos, lo quitamos. ¿Qué pasa si hacemos un circuito abierto? ¿Qué pasa con el circuito? ¿Qué creen que pase? Cualquier idea que se les ocurra. Bueno, aquí. ¿Cómo? Y no se me ocurre nada. Ah, pues va a tener problemas en el examen. Bueno, recuerden que ¿Se para pueden qué... ocupar esas dos extremidades para otra cosa? Bueno, sí se puede usar para otra cosa, pero aquí lo que estamos haciendo, que estamos analizando el circuito, tenemos ya nuestro circuito armado. Hagan de cuenta que, bueno, de hecho, aquí debería de ir una fuente de corriente y aquí va la fuente de voltaje, como está aquí. Quitamos la fuente de corriente, físicamente la arrancamos, ¿sí? Y queda el hueco. Entonces, ya no hay circulación de voltaje a través de él, ¿sí? Ya no pasa energía a través del circuito porque quedó abierto, ¿sí? Ya no hacen contacto. Como cuando quitan las pilas de su muñeco ese de la Barbie o lo que les trajo los Reyes, ¿no? Bueno, no sé si hay Barbies con pilas. Y que sigan hablando a la máquina. Ándale. Bueno, ¿qué pasaba cuando tenías tu carrito y le quitabas la pila? Pues se apagaba, ¿no? Eso es lo que hacemos aquí. Retiramos la fuente de corriente y nos deja aquí un hoyo que pues ya no permite que circule la corriente aquí. Entonces, en este punto, el voltaje va a ser igual con 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no hay cómo circular el voltaje aquí, ¿no? Entonces, ya tenemos que B1 es igual a 0. Voltaje 1 cuando no hay fuente de corriente, ¿sí? Cuando no hay fuente de corriente, ¿sí? Ahora va el segundo análisis. En el segundo análisis voy a tener que borrar aquí, nada más acuérdense cómo va esto. Voy a borrar esto de acá arriba. Creo que se me da espacio acá abajo. Poner aquí. Fuente de corriente en superposición en circuito abierto, ¿no? Bueno, el segundo análisis. Ya hicimos quitando la fuente de corriente. Ahora es quitando la fuente de voltaje. Tenemos que nos queda de esta forma. La fuente de corriente se queda porque es la que nos va a servir para el análisis. ¿Sí? La resistencia se queda porque es parte del circuito que estamos analizando. Y ahora tenemos
aquí el detalle de la fuente de voltaje. En superposición, ¿qué dice? Que la fuente de voltaje se vuelve un circuito cortocircuito, ¿sí? Es decir, en lugar de retirarla, le vamos a poner un puentecito. ¿Qué es lo que queda? Un circuito con una corriente, una resistencia, y hace circuito abierto o circuito cerrado. Profe, ni se ve. ¿No se ve? Y es lo que estaba intentando visualizar. Si se pone ahí enfrente, sí se ve porque con su sombra tapa. Ándale, Ándale, ahí ahí. sí Sí se ve. tapa perfectamente. Ok, bueno. Ahí, ¿qué es un circuito abierto o un circuito cerrado? Cerrado. Ok, es un circuito cerrado. Así que aquí sí va a circular corriente a través de este circuito. ¿Sí? Sí va a pasar para acá. Y si tenemos corriente y tenemos resistencia, ¿qué valor es el que nos va a dar aquí? El voltaje. El voltaje. Si es, ¿cuál era la fórmula para sacar el voltaje? Corriente por resistencia. Ok, sustituimos. Voltaje es igual a 2 amperes por 15 ohms. El voltaje es igual a 30 volts. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, hacemos con la ley de tensiones de Kirchhoff. Bueno, más bien, que estoy metiendo a Kirchhoff aquí, todavía no va. Hablábamos que en la teoría de superposición hacíamos la suma algebraica de todo el sistema con las dos fuentes, ¿sí? Con los dos análisis. En el análisis 1 nos dice que B es igual a B1 más B2, que es la suma algebraica. B es igual a B1, nos da igual a 0, porque analizando quitando la fuente de corriente, nos daba que B1 es igual a 0, ¿sí? Más el análisis 2 que hicimos quitando la fuente de voltaje, nos daba corriente y nos daba el voltaje igual a 30 volts, ¿sí? La suma algebraica de estos dos es igual a 30 volts, ¿sí? Y predomina el signo del voltaje más grande. Obviamente aquí como es 0 más 30, de hecho pues 0 es neutral, 30 es el más grande aquí, pues se queda como 30 positivo, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? Esto va a venir en el examen. Es buena idea. No quería ponérselos, pero Ay, no puede es ser. buena idea. Yo No nomás sé. pregunto. Otra Nomás vez. quiere enseñar No me mandar. preguntes nada. Pero no está tan complicado, igual y nada más se lo pongo así con 2 o 3 resistencias. O No, como en mejor el no. otro, ¿no? Pues ya veremos. Ya veremos. Profe, a ver, póngase tantito en la luz, porfa. Ándale. Ahí. Sí, ahí. Si vieran que yo casi lo veo oscuro. No, y acá se ve bien brilloso. Sí, sí, Creo sí, que ahí está. lo que veo, pero aquí en vivo se ve oscuro. Ok. Bueno, creo que ahorita se va a cerrar. Si cierra, hacemos un último ejercicio. ¿Cuánto tiempo nos queda? Así todavía nos da tiempo. Bueno. ¿Ya copiaron? Ya, ya. ¿Todos? ¿Alguien falta? Sí, profe, ya.
Bueno, voy a renovar la conexión. Ahorita como en 10, 20 segundos estoy arriba otra vez. ¿El mismo? Sí. Ok.